buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para mí es un privilegio llegar hasta donde usted está con el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de 24 horas de bendición, direccionado, dirigido, administrado por la pastora Emanuela Pecorini. Le damos gracias al Señor por este privilegio que Él nos da. Y vamos a estar empezando este tiempo con la palabra del Señor, orando como siempre lo hacemos. Padre Celestial, te agradecemos el enorme privilegio que tú nos das, Señor, de poder, Dios Todopoderoso, estar delante de tu trono, delante de tu presencia. Primero que todo, Señor, agradeciéndote tu infinita gracia y misericordia para con todos nosotros, Padre. Señor, te damos la gloria y la honra a ti de antemano. Pedimos que tu presencia santa no tenga ningún tipo de estorbo para hacer lo que ella quiere hacer en medio de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo se pueda mover como quiera, trayendo salvación, sanidad, liberación, rompiendo las cadenas de aquellos que nos oyen, nos escuchan, Señor, nos ven. Padre Santo, te pedimos, Señor, que este lugar se convierta en tierra santa. Cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor. Cumple tu voluntad y tu propósito, Señor. Tú conoces los corazones, conoces las necesidades, sabes lo que cada uno necesita. Reparte a cada cual conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a este tiempo con la poderosa palabra de el Señor. Y yo voy a animarle a que usted busque su Biblia y la abra en Jueces capítulo 3, verso 1 al 4. Vamos a leer Jueces capítulo 3, del verso 4 al 6. Me disculpan, 4 al 6. Ya lo tiene, ya buscó su palabra. Mire, busque la Biblia a donde quiera que se encuentre, a donde quiera que esté. Busque la palabra del Señor. Busque su cuaderno de apuntes para que usted pueda apuntar lo que seguramente el Señor le va a estar hablando a su vida. Dios le bendiga, amada pastora Emanuela. Gloria al Señor, te bendiga, amada Sigrid Cordero. Amén. Busque su Biblia, vamos a abrirla en Jueces capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y vamos a leer un poquito desde más arriba. Sí, si todos un poco me disculpa. Estamos pasando por un tiempo ya saliendo, gracias a Dios, de un breve resfriado. Hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos a leer el versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente que para el linaje de los hijos de Israel, o para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Armat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fariseos, heveos y jebuseos. Y mire, en mi tiempo de lectura bíblica y de estudio de la palabra del Señor,
estaba yo en el libro precisamente de los jueces y ya había pasado el libro de Josué. El libro de Josué está antes del libro de los jueces. Y me parecía, amados hermanos, muy interesante esto que el Señor recalca aquí. Y es que, si usted va al libro de Josué, a ver, libro de Josué, desde el capítulo 13 en adelante, usted se va a dar cuenta de una situación que a mí me pareció muy interesante. ¿Cuál era esa situación? Pues Dios le había dicho al pueblo de Israel que entrara a poseer la tierra prometida, la tierra que Él le había prometido al pueblo que sería suya. Y Dios estaba empezando a cumplir ya esta palabra, esta promesa que Él había dado por medio de Josué. Recordemos que Moisés había muerto, ahora Josué había tomado la posición de Moisés. Pues Josué era el elegido, era un guerrero y era el que estaba elegido para cumplir con esta labor, cumplir con eso. Entonces, Dios comenzó a darle la victoria a Israel por donde quiera que iba y por donde quiera que se metía. Y muchos pueblos de esa tierra, de los cananeos y todo lo demás, fueron derrotados por manos de Israel. De hecho, antes de cruzar el río Jordán, Dios entregó 2 reyes en manos de Israel. El rey de Basán, ¿verdad? Y el otro rey, que ahora no me acuerdo cómo es que se llamaba, el otro rey amorreo, que lo entregó en manos de Israel, y que de ese lado del Jordán, lo que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos tomaron posesión de la tierra prometida a ese lado del Jordán, cuando todavía no lo habían cruzado, me he ido a donde estaba Jericó, al lado de Jericó. Entonces Dios estaba dando grandes victorias, pero cuando usted comienza a leer desde el capítulo 13, que habla de la tierra sin conquistar, y que Josué exhorta al pueblo de Israel a que tienen que levantarse y tienen que guerrear para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Parece ser que el pueblo, o gran parte del pueblo, se había echado. 7 de las 12 tribus todavía no habían posesionado de la tierra, todavía no habían tomado las tierras que les correspondía por posesión. Entonces, pero lo que me parece a mí interesante es que en el capítulo 13, versículo 13, dice: mas a los quesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Y yo decía: Señor, pero si tú dijiste y prometiste al pueblo de Israel que ibas a echar todos esos pueblos paganos, todos esos pueblos que estaban, o cuyas prácticas iban en contra del Dios verdadero, y por eso tú los estabas echando de esa tierra, ¿cómo es posible que en medio de toda esa conquista habían naciones en las cuales, o de las cuales, Israel no las podía echar fuera? Mire, si usted lee aquí, cuando le tocó a los de Rubén, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, del otro lado del Jordán, ellos conquistaron a esos reyes que estaban de ese lado, pero quedó un pueblo que eran los de Jesús y los de Maca. A esos 2 pueblos Israel no pudo echarlos. ¿No le parece a usted interesante?
no los pudo echar. Pero, amados hermanos, vemos que la historia se repite no solamente de ese lado del Jordán, sino que al otro lado, cuando le toca a Judá también tomar posesión de la tierra. Usted lee en el Josué capítulo 15, verso 63, dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no los entregó a ellos en sus manos cuando Dios había prometido que ellos iban a conquistar toda la tierra? ¿Por qué había naciones que simplemente no eran entregadas en las manos de Israel? Miren, en el capítulo 16 le toca tomar posesión de la tierra a Efraín y a Manasés. Y miren lo que dice en el versículo 10. Mas no arrojaron Efraín y Manasés, estas dos tribus, no pudieron arrojar al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta el día de hoy y fue tributario. Así que estamos viendo que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que estaban del otro lado del Jordán, no pudieron echar a todos los pueblos que estaban allí, y se habían quedado pueblos habitando allí en medio de ellos. Cuando le tocó a Judá le pasó lo mismo. Y ahora que estamos viendo a Manasés, ¿verdad?, y a Efraín, estamos viendo el mismo patrón. El Señor entregaba en sus manos a muchos pueblos, pero había pueblos que Dios decidía dejarlos allí. Aquí en el capítulo 17, verso 12 dice: más los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades al cananeo, y el cananeo persistió en habitar en la tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Es que no pudieron arrojarlo. Y mientras yo leía esto, me causaba asombro. Yo decía: Señor, pero qué interesante esto. Qué interesante que no se pudiera, amados hermanos, arrojar estas naciones y que estas naciones quedaran allí. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 3 del libro de los Jueces, nosotros encontramos la razón por la cual esto acontecía. Mire lo que dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel. Mire, cuando se habla de probar al pueblo de Dios, probar a Israel, se habla de rendir un examen. Rendir un examen. ¿Alguna vez, verdad, usted ha estado en la escuela, en el colegio, en la universidad y ha tenido que rendir algún tipo de examen? O los que tienen auto, ¿verdad?, que le hacen la prueba del manejo, o los que tienen la ciudadanía, tengo entendido, en los Estados Unidos se le hace una serie de pruebas, ¿no?, donde usted tiene que contestar ciertas preguntas y usted tiene que aprobar la prueba. Usted tiene que aprobar la prueba, valga la redundancia, porque si usted no la aprueba, usted no va a conseguir ir al próximo nivel, o no va a conseguir lo que usted está buscando al hacer esa prueba. Entonces, cuando hablamos aquí de probar, Dios prueba también a su pueblo. Dios prueba para ver cuál va a ser
la respuesta, cuál va a ser el desempeño, cuál va a ser la reacción de su pueblo ante determinadas cosas. Entonces dice, estas pues son las naciones que dejó Dios para probar. ¿Por qué Dios dejó esas naciones allí? Dice la palabra de Dios que una de las razones fue para probar con ellas a Israel, para que Israel rindiera una prueba. La voluntad de Dios, amados hermanos, era que Israel pasara la prueba, como es su voluntad cuando nosotros pasamos por distintas situaciones y por distintas pruebas. Es la voluntad de Dios, no que nosotros fallemos la prueba, sino que nosotros, amados hermanos, amadas hermanas, aprobemos. La Biblia dice que Dios quiere que seamos obreros aprobados, pero para ser obreros aprobados tenemos que pasar o aprobar la prueba. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos prueba con propósito. Ninguna prueba, amados hermanos, es sin razón. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aunque nosotros no entendamos ese plan y aunque nosotros no entendamos ese propósito. Sí, Dios necesita, no porque Él no sepa lo que hay en el corazón del ser humano, sino porque, amados hermanos, Él necesita que nosotros seamos los que nos demos cuenta realmente qué es lo que realmente hay en nuestros corazones, cómo realmente somos, porque a veces pensamos que somos de alguna forma o de una manera y Dios necesita mostrarnos a nosotros quiénes somos realmente. Entonces, Israel, Dios le permitió que estas naciones se quedaran allí, en medio de ellas, para probarlos. A todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Mire, esta razón también me pareció interesante. La primera era para probar al pueblo. La segunda era que se había levantado una generación, un pueblo que no conocía de guerra. Entonces dice, Señor, yo he dejado estas naciones allí para que ellos aprendan la guerra, para que ellos aprendan a guerrear, para que ellos aprendan el arte de la guerra. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Mire, hay cosas que Dios deja en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a guerrear. Hay cosas que Dios quita fácilmente. Cuando venimos a Cristo, muchas cosas son quitadas de nuestras vidas. Muchas cosas son echadas fuera de nuestras vidas. Pero no todas, en muchas ocasiones. Y nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no nos quita esto? ¿Por qué seguimos luchando con esta situación? ¿Por qué estamos pasando por esta prueba? Porque Dios dice aquí, quiere que nosotros nos ejercitemos en la guerra. La palabra del Señor dice que existe una lucha, una guerra espiritual, porque no tenemos lucha, dice, contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están localizadas en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una guerra. Dios permitió que estas naciones se quedaran allí como una piedra en el zapato del pueblo de Israel para que ellos aprendieran a pelear, porque el pueblo que se había levantado no conocía las guerras que se habían librado anteriormente en Canaán, porque ya la tierra estaba descansando de la guerra,
ya se había conquistado mucho territorio y se había levantado una generación que no entendía esto de guerra. Y hoy día estamos, amados hermanos, pasando por la misma situación por la que pasó el pueblo de Israel. Hay mucho pueblo hoy día que no entiende que estamos en una guerra. Hay mucho pueblo de Dios que no comprende que hay enemigos espirituales y que esos enemigos espirituales usan personas humanas y carnales. Entonces piensan, amados hermanos, que las cosas que le están aconteciendo es porque está en contra de ellos o porque todo le está saliendo mal, porque Dios los ha abandonado y Dios no está con ellos, y no es así. No es así, sino que nosotros tenemos que entender que el verdadero evangelio nos enseña a nosotros que vamos a pasar por situaciones. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vienen situaciones, porque estas naciones que se quedaron allí son símbolos, son tipología de circunstancias, de situaciones, de atmósferas que muchas veces se crean alrededor de nuestras vidas y que muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios no me ha quitado esto? Y es que Dios quiere que usted y yo nos convirtamos, mire, en guerreros. Dios quiere que nosotros entendamos esto de la guerra, que no nos durmamos en nuestros laureles. El pueblo que había venido después de este pueblo guerrero no sabía de guerra. Y el Señor está diciendo, todos aquellos que vinieron de Canaán o que entraron a Canaán y que han estado en este tiempo de reposo de la tierra, no han conocido todas las guerras, no han conocido. Significa que la generación anterior a ellos era una generación guerrera, pero ellos no. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel, usted pudiera leerlo, conociese la guerra. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite ese esposo a veces insoportable? ¿Por qué Dios permite ese jefe que a veces no se aguanta? ¿Por qué Dios permite esa esposa que a veces es difícil tratar con ella? ¿Por qué Dios permite esos hijos, esos familiares, esas circunstancias, esa enfermedad, esa situación que Dios permite? Oye, te acabas de mudar a una casa y de repente pues te das cuenta que no es todo lo que tú pensabas. Hay problemas en el techo, se te mete el agua, se te tapa las tuberías de la casa y el dueño o el arrendador no hace nada para tratar de solucionar la situación. Y tú te preguntas, pero ¿por qué, Señor, está pasando todas estas cosas? Si tú estás con nosotros, si te hemos puesto a ti por delante de todas las cosas, te hemos puesto a ti en primer lugar, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué, Señor? Señor, me moví a este lugar y ahora mira cómo me va. Me va peor. ¿Será que no es de Dios? A veces pensamos así. ¿Será que no debí moverme? ¿Será que no es de Dios lo que hice de moverme de ese lugar al otro lugar, de esta casa a la otra casa? ¿Será que no escuché bien a Dios? Pero Dios nos habla en su palabra, que no es que no le hemos escuchado bien, no es que Dios nos ha abandonado, sino es que Dios quiere que nosotros adiestremos en la guerra. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel conociese la guerra, el pueblo que no tenía experiencia en guerra, no tenía experiencia guerreando, conociese la guerra, y para eso Él había dejado esas naciones allí, para que ellos se ejercitaran en echarlas fuera.
para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. En otras palabras, Dios está diciendo, les he dejado esas naciones ahí, les he dejado esas circunstancias para que ustedes, los que saben de guerra, le enseñen a aquellos que no han tenido experiencia con las guerras. Le enseñen cómo defenderse. Amados hermanos, no hay nada más terrible que estar en medio de una batalla y de una guerra y no saber defenderse. Y se lo digo por experiencia propia. Cuando yo empezaba los caminos del Señor, yo no tenía ni idea de cómo defendernos o cómo defenderme de los ataques del enemigo. Yo no sabía. Y lamentablemente estaba en un lugar donde se practicaba mucha brujería, se practicaba. Pero ¿cómo defenderse si uno no sabe cómo pelear? Uno no sabe cómo luchar. Entonces estás como quien dice indefenso en las garras del enemigo. Estás indefenso, no siendo indefenso. No sé si me estoy explicando. Teniendo las armas, teniendo la capacidad, la autoridad, el poder para defenderte, como no lo sabes hacer, el enemigo te da. Y comienzas a llorar y comienzas a decir, pero Señor, que tú no estás conmigo, que Señor, ayúdame. Y el Señor dice, levántate tú. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Y yo vine a comprender esto tiempo después, amados hermanos. Tiempo después de muchos golpes, ¿verdad? De muchas bofetadas, de muchos, no sé cómo le dicen en sus países. Yo vine a aprender esto, porque el enemigo no te lo va a decir, amados hermanos. No te lo va a decir. Pero la palabra de Dios sí te lo enseña. La palabra de Dios sí te dice, mira, tienes que levantarte, tienes que pelear, tienes que aprender a guerrear en contra de las maquinaciones del enemigo. Eso es lo que Dios quería. Él quería que el pueblo se furiara. Él quería que aquellos que tenían experiencia en la guerra enseñaran a los que no tenían experiencia y les enseñaran a atacar al enemigo, a echarlo fuera del territorio, a quitarles el control. Por eso Dios dejó a esas naciones allí, y por eso Dios permite y deja ciertas circunstancias de nuestra vida para que nosotros nos paremos firmes y los echemos fuera en el nombre de Jesús, para que nosotros aprendamos a utilizar la autoridad que Él nos ha dado a nosotros, amados hermanos, porque Él nos ha dado autoridad. Pero ¿cómo usted va a saber si tiene autoridad o no? Bueno, por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias, por medio de las situaciones. Usted va a desarrollar una actitud de firmeza en medio de las pruebas. Entonces, el Señor le dejó 5 príncipes. Mire lo que dice el versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Jarmat, y fueron para probar con ellos a los hijos de Israel. Yo quiero decirte que Dios tiene toda autoridad para echar a todos esos reyes, como echó a los demás. Estos reyes no estaban allí porque ellos eran superpoderosos. Esos reyes no estaban allí porque su brujería podía más que el Dios de Israel. Esos reyes no estaban allí porque ellos eran más fuertes, más inteligentes y más sagaces que Israel. Estaban allí porque Dios así lo había querido y Dios así lo había permitido. Dios puede, amado hermano, cambiar nuestras circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede quitar esa enfermedad de nuestro cuerpo en un momentito. Dios puede convertir a ese esposo rebelde, a esa mujer rebelde, a esa esposa rebelde, a esos hijos desobedientes. Dios puede ablandar el corazón de esos padres
que tienen el corazón endurecido. Dios puede hacer cualquier cosa, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil. Él lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no lo hace de una vez? Porque Él quiere que usted y yo, amados hermanos, nos ejercitemos. Mire, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y esta fue otra razón que, wow, tremendo, a mí me llamó la atención, porque esas naciones estaban allí no solamente para que el pueblo aprendiera a guerrear, no solamente para que el pueblo aprendiera la guerra, aprendiera a defenderse, aprendiera a echar fuera, aprendiera a mantener libre su territorio. No solamente estaban por eso, sino que Dios les había permitido para ver si el pueblo de Israel iba a ser fiel a Dios o no. Mire, es fácil ser fiel a Dios cuando no hay nada a nuestro alrededor que nos tienten. Cuando no hay nada a nuestro alrededor que provoque que pensemos, amados hermanos, en hacer algo que no va conforme a la voluntad de Dios. Si Dios hubiese quitado a todas las naciones y hubiese exterminado a todas las naciones, jamás Dios hubiese podido probar a Israel y ver lo que realmente había en el corazón de ellos. Y vuelvo y repito, no es que Dios no sabía, sino que le iba a hacer ver a ellos lo que realmente había en sus corazones. Porque la prueba también es para hacer ver lo que realmente hay en nuestros corazones. Es en el medio de la prueba, amados hermanos, donde nosotros demostramos nuestra verdadera personalidad, lo que hay realmente dentro. Entonces, estas naciones, amados hermanos, se quedaron allí con su idolatría, con sus costumbres paganas, con su perversidad, con sus malas mañas, amados hermanos, con sus malas costumbres, con sus brujerías, con su hechicería, porque Dios quería ver en medio de todo eso, porque esta gente se quedaron en medio de diferentes tribus, en medio se quedaron dispersas en medio de las diferentes tribus, y Dios quería ver si en medio de todo eso Israel decidía mantenerse fiel, mantenerse firme, sirviendo a Dios, o si se iban a dejar seducir por estas naciones, por sus costumbres, por su idolatría, por su maldad, por su modo de vida. Dios quería ver si ellos realmente le iban a obedecer. Y muchas veces Dios nos prueba para ver si realmente nosotros lo vamos a seguir. Nosotros lo vamos a servir. Vamos a seguir con Él en medio de la prueba y en medio de las circunstancias. Hoy día estamos viviendo en medio de una generación que no conoce de guerra y en medio de una generación que no conoce de prueba. Se les habla de proceso. La Biblia no habla de proceso, la Biblia habla de prueba. Dios nos prueba. Y esto de proceso vino de un tiempo a esta parte, porque, amados hermanos, yo voy para el otro año, 50 años de haber 40 años de haberle entregado mi vida al Señor, amados hermanos. Y 40 años atrás, que estaba poniendo 50, wow, pero en Dios llegar. 40 años atrás usted no escuchaba nada de proceso, del proceso, del proceso. ¿Usted escuchaba esto? Créame que eso no se escuchaba. Lo que usted sí escuchaba es prueba. Usted sabía que Dios está en su palabra. Prueba al creyente. Tentación y prueba no es lo mismo. La tentación viene de parte de Satanás, pero la prueba viene de parte de Dios. Porque Dios quiere ver tu reacción.
porque Dios quiere ver cómo tú vas a responder, porque Dios quiere ver qué tú vas a decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y cuando nosotros nos oímos decir cosas, nos damos cuenta que muchas veces nuestro corazón no está tan bien como nosotros pensamos que está. Y Dios necesita que nosotros veamos realmente quiénes somos y qué es lo que realmente hay en nuestros corazones para poder nosotros realmente ser corregidos y ser purificados de parte de nuestro Dios. Si estas cosas no acontecen, nosotros no nos vamos a dar cuenta realmente quiénes somos. Si el Señor hubiese eliminado a todas las naciones y hubiese dejado a Israel libre de toda prueba y de todo acceso a cosas contrarias a lo que Dios enseña en su palabra, Israel hubiese estado tranquilo, porque no hubiese tenido ningún tipo de reto en esa vida. Pero sabes, nosotros todos los días, amados hermanos, somos sometidos a pruebas, porque estamos en medio de ambientes, muchas veces en medio de atmósferas que no son las atmósferas de Dios. Estamos rodeados a veces de personas, de situaciones que no son las situaciones o de las circunstancias ideales en las cuales que nosotros nos gustaría estar. Pero que Dios las permite. Dios las permite, amados hermanos, para ver si nosotros aprobamos o no aprobamos. Para ver si nosotros pasamos al siguiente nivel o no pasamos al siguiente nivel. Y nos quedamos en esa prueba. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Dios quería ver si el pueblo era obediente o no a Dios. Y muchas veces estamos en situaciones, circunstancias en las que Dios quiere ver si somos obedientes o no. Si hacemos lo que Él dice o no. Si obedecemos a Dios o hacemos lo que el mundo dice. O hacemos lo que la carne dice o lo que Satanás dice. Muchas veces, amados hermanos, estas situaciones acontecen para ver cómo nosotros reaccionamos. ¿Y cuántas personas en medio de la prueba blasfeman? Insultan a Dios, se van, dejan a Dios. ¿Por qué? Porque le han enseñado un evangelio diferente. Le han enseñado un evangelio en donde Él es el centro, el hombre es el centro, donde Dios quiere tu bienestar, donde Dios está tan enamorado de ti que todo lo que quiere es que tú seas feliz, y no que Dios quiere que tú seas infeliz. Pero Dios dice que estamos en un mundo imperfecto donde vamos a sufrir ciertas situaciones aunque no nos guste. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que las pruebas Dios las permite para que nosotros podamos avanzar, amados hermanos, no para nuestra destrucción. Entonces las naciones estaban puestas allí para ver cuál sería la reacción de Israel. Y lamentablemente en el versículo 10 vemos qué es lo que realmente había en el corazón del pueblo. No estaba realmente en amar a Dios por sobre todas las cosas. No estaba realmente en obedecer a Dios por encima de lo que dijera cualquiera. Sino que mira, y tomaron de sus hijas para mujeres. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y sirvieron a Dios. Rápidamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se mezclaron entre las naciones paganas. Dieron sus hijas a sus hijos, dieron sus hijos a sus hijas. Y abandonaron a Dios y comenzaron a servir a los Baales,
a los dioses ajenos, a los dioses que Dios no les había mandado servir. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si ellos habían visto cómo Dios había exterminado con muchos de esos pueblos y les había dado a ellos, a esos pueblos, en heredad, precisamente porque esos pueblos ya habían llegado a su colmo y ya era tiempo de que deshabitaran la tierra por su maldad, por su idolatría, por sus prácticas, por sus maneras de medir. ¿Cómo es posible que ellos decidieran volver a caer en el paganismo o caer en el paganismo, caer en la seducción de los pueblos paganos? Pero así fue. Y ocurre mucho hoy día. Hoy día mucha gente sirve a Dios mientras no tiene nada, mientras no tiene fama. Pero si Dios le permite un poquito de fama para ver nada más cómo va a reaccionar, amado hermano, se olvida de Dios y comienza a servir a los dioses ajenos, a los baales, al Dios dinero, al Dios orgullo, al Dios fama. ¿Cuántas personas son de los más humildes mientras no tienen un cargo, un puesto en la iglesia? Pero póngalo en un cargo, póngalo en un puestecito nada más, y usted va a ver nada más cómo esta persona cambia su forma de ser y su manera de actuar. Y Dios lo permite porque Dios quiere que esa persona se dé cuenta de lo que realmente hay en su corazón. ¿Cuántas personas es fácil servir a Dios mientras todo va bien? Y mientras tiene dinero, y mientras tiene, pero cuando las cosas no van como deben, allí es cuando demuestran realmente quiénes son. Entonces se van al mundo, se van a los baales, se van a toda clase de prácticas. No, porque Dios no me responde. Entonces yo voy al brujo, al hechicero, al adivino, a que me lea las cartas, a que me lea el aura, qué sé yo, que me lea el café, lo que sea, porque Dios no me responde. Y en vez de mantenerse obediente a Dios, en vez de mantenerse obediente a su palabra, se desvía, amados hermanos, amadas hermanas, de la voluntad de Dios. Dios quería probar al pueblo. Dios quería ver si en realidad ellos en medio de estas naciones eran capaces de mantenerse firmes y rechazar toda propuesta y de evitar todo camino perverso. Pero no fue así. No fue así, amados hermanos. Fue todo lo contrario. Lamentablemente, ellos se desviaron. Pero yo quiero decirte que el propósito de la prueba no es para que nos desviemos. No es para que nos desviemos. No es para que nos apartemos. No es para que reneguemos. Y amados hermanos, seamos sinceros, muchos hemos pasado por situaciones duras, por situaciones difíciles, en las cuales nos hemos sentido muy mal. Y quizás lo que hemos hablado por nuestra boca no ha sido lo mejor, o lo que ha sentido nuestro corazón o hemos pensado con nuestra mente no ha sido lo mejor. No ha sido la mejor reacción, no ha sido la forma como Dios quiere que nosotros hubiésemos reaccionado en esa situación. Pero hoy Dios nos está llamando la atención porque Él quiere, amados hermanos, que nosotros aprendamos en medio de las pruebas que Él permite. Porque dice la palabra de Dios que Dios no nos permite ninguna prueba mucho más difícil de lo que nosotros podamos soportar, aunque nosotros creamos que no es así. No la permite, dice la palabra del Señor, sino que Él es fiel y justo para dar con todas las pruebas, dar también, amados hermanos, la salida. Entonces, mire lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
La prueba de nuestra fe nos hace pacientes, nos hace firmes. Paciencia tiene que ver con firmeza. Y fe aquí, esta palabra aquí utilizada se refiere a la prueba de nuestra fidelidad. Dios va a probar si nosotros somos fieles a Él o no somos fieles. Amados hermanos, este mundo ofrece muchas cosas. Este mundo se está inventando y se ha inventado y se seguirá inventando muchas cosas. Pero hoy Dios nos está diciendo, ¿te vas a mantener firme? ¿Te vas a mantener fiel en medio de esa situación que estás pasando? ¿O vas a renegar de mí? ¿Me vas a abandonar? ¿Te vas a ir a los dioses extraños? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Te vas a ir a hacer lo malo ante mis ojos? Entonces, Dios nos está hablando, amados hermanos, porque Él quiere que nosotros seamos aprobados. Él quiere que nosotros pasemos la prueba. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no quiere que te falte ni que me falte a mí cosa alguna. Por eso permite ciertas situaciones. Él las puede quitar en un minuto. Él las puede terminar en un segundo. Él puede hacer que se vayan en un segundo, amados hermanos. Pero Dios quiere ejercitarnos. Y Dios quiere ver cómo realmente es, o que nosotros nos demos cuenta cómo realmente somos nosotros en nuestro corazón y entender que necesitamos un corazón nuevo, necesitamos un corazón limpio, que necesitamos un corazón puro, que necesitamos un nuevo corazón. Es en medio de la prueba que nosotros nos damos cuenta quiénes realmente somos y si queremos realmente seguir a Dios o no. La Biblia presenta las pruebas como un medio para fortalecer la fe. Aunque usted no lo crea, las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe, llevando a la constancia. Es en medio de la prueba que nosotros determinamos, decidimos ser perseverantes, ser constantes. La prueba fortalece nuestra fe, fortalece nuestro carácter y eventualmente a la esperanza y una recompensa eterna. Entonces nosotros tenemos que entender que en medio de la prueba se fortalece nuestra fe y que esa fortaleza en nuestra fidelidad a Dios nos lleva a la constancia, nos lleva a formar un carácter firme y eventualmente nos lleva a la esperanza y a una recompensa eterna. Muchas veces, amados hermanos, hemos perdido la visión de lo eterno. ¿Sabes? Es la visión de lo eterno lo que nos sostiene aquí y ahora. Es el saber que esto no es para siempre y que un día Dios nos dará una recompensa, que un día seremos recompensados, que Dios tiene coronas de vida para para nosotros, amados hermanos, que vale el esfuerzo, perseverar, mantenernos firmes. Pero cuando no tenemos una visión de eternidad, cuando todo lo que vemos es lo que está aquí, como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que no conocen a Cristo, entonces viene muchas veces el desánimo, el desaliento, la falta de entendimiento de muchas cosas. Aunque las pruebas son difíciles, la Biblia enseña que Dios nos permite que las pruebas no permite que las pruebas excedan nuestra capacidad de soportarlas y que proveerá la forma de superarlas de alguna manera. Amado hermano, si perseveramos, Dios nos va a abrir la puerta por algún lado. Por algún lado la puerta se va a abrir
Por un lado, por algún lado, Dios va a abrir esa puerta. Recuerde que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Además, las pruebas sirven como una oportunidad para crecer en sabiduría, en madurez espiritual y para glorificar a Dios. Voy a repetir, las pruebas sirven como una oportunidad para hacernos más sabios y entendidos, entender cómo reaccionar o cómo defendernos en determinadas situaciones o circunstancias. Amados hermanos, ¿cuántos creyentes, cuántos cristianos no están siendo atacados por brujos, por hechiceros, por santeros, por satanistas? Y ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo saben. No saben cómo defenderse, no saben qué hacer, no saben que tienen que levantarse y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que tienen que levantarse como guerreros. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué lo permite si ellos ya están vencidos? Si esa gente, si Dios le dijo al pueblo de Israel que todas esas naciones la iba a entregar en sus manos, ¿por qué esas se quedan allí todavía? ¿Por qué Dios permite todas esas circunstancias? Vuelvo y repito, tienes que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y levantarte, amados hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más son los que pelean a nuestro favor que los que están peleando a favor de ellos. Pero si no lo sabemos, si no adquirimos sabiduría, el enemigo toma ventaja. Las pruebas producen madurez espiritual, de tal manera que cuando estamos pasando por situaciones y circunstancias, ya usted sabe cómo es el asunto. Y usted puede ayudar a otros. Ah, no, pero espérate, yo también he pasado por esa situación. Mira, haz esto, esto y esto. Esto es lo que tú tienes que hacer para vencer en ese tipo de pruebas. Esto es lo que te va a dar la victoria, porque ya tú la has pasado, porque ya tú has aprobado la materia. Oiga, qué bueno cuando usted está en clase y usted se encuentra con alguien que ya ha pasado la materia y que te dice, ah, mira, esto es fácil, mira, esto se hace así, 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 este problema se resuelve así, 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 esto te hace, mira, te voy a explicar, esto se hace de esta forma. Usted aprende, y cuando llega el momento de usted hacer su prueba, usted la hace y la pasa, porque alguien se tomó el tiempo de explicarle cómo es que se hacía. Entonces, usted llega a una madurez espiritual. Dice, y también las pruebas son para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios, quien transforma las dificultades en un propósito bueno. Y mire, me viene a la mente Pablo y Silas en la cárcel, después de Dios utilizarlos para liberar a esa chica que estaba endemoniada, estaba poseída por un espíritu de pitón, de adivinación. ¿Y cuál fue el resultado de esa tremenda hazaña? ¿Cuál fue el resultado de esa maravillosa liberación? La cárcel. La cárcel. Fueron encerrados en el calabozo de más adentro, dice la Biblia. Esos calabozos no son como los de ahora. Si usted cree que los calabozos, las cárceles de ahora son feas, usted espera a ver, si pudiera ver, las cárceles de ese tiempo. No se comparan, eran terribles, eran subterráneas. No había donde ver luz y claridad. Ellos fueron encerrados como si fueran maleantes, como si fueran asesinos, como si fueran gente peligrosa de lo peor. El enemigo se encargó de que fueran encarcelados, amados hermanos. Hombres de Dios, metidos en las cárceles de más adentro. Pero ellos sabían el secreto de la prueba. Ellos sabían que el enemigo no podía tocarlos a ellos, al menos que Dios lo permitiera. Ellos no sabían por qué estaba Dios permitiendo que estuvieran en esa situación, encarcelados, encadenados. Pero ellos sí sabían una cosa,
Dios iba a abrir la puerta por algún lado. Dios iba a dar la salida por algún lado, porque Dios es quien transforma las dificultades en un propósito bueno. Dios tenía un propósito para que ellos fueran allí. No fueron de la mejor manera, pero Dios tenía un propósito para que estuvieran allí. Y el propósito era que este carcelero, este hombre que estaba allí, que parecía indolente, que parecía que nadie podía hablar con él, Dios tenía un propósito. Dios quería salvar a ese carcelero. Y Dios cumplió el propósito con ellos en esa cárcel. Si ellos no hubiesen ido a ese lugar, si ellos no hubiesen ido a esa cárcel, si ese carcelero no hubiese visto lo que él vio, no se hubiera quizás convertido. Y no solo él, sino que todos los presos que estaban allí. Algo pasó también en el corazón de ellos, porque dice la Biblia que cuando todo tembló, Silas y Pablo comenzaron a cantar, comenzaron a adorar a Dios. Sí podían haber comenzado a llorar. Quizás si hubiera sido usted y yo, hubiésemos comenzado a llorar, a conmiserarnos a nosotros mismos y a decir, pobre de nosotros. Y mira, Dios, mira que te he estado sirviendo y mira cómo mira lo que me pasa por estar sirviéndote, Dios, por estar en tu camino, por estar en obediencia. Y íbamos a la oración y mira lo que pasó, Señor, mira lo que aconteció, pero no. Ellos comenzaron a alabar a Dios. Ellos comenzaron a adorar a Dios en medio de la prueba. Dios se dio cuenta de lo que había realmente en el corazón de Pablo y Silas. Era un corazón rendido, humilde, agradecido. ¿Usted sabe qué? Pablo y Silas pasaron la prueba. Y Dios dijo, hasta aquí terminó. Hasta aquí terminó la prueba. Se acabó. La pasaron con 100. No sé cómo en su país. O con 10. O como en mi país, con 5. Tuvieron 5 en esa prueba. Ustedes aprobaron completamente con A más esta prueba. Dice que hubo un terremoto tremendo. Todas las puertas de las cárceles se abrieron de tal manera de que el carcelero pensó que todos se habían escapado. Pero Pablo dijo, no te quites la vida, porque él pensó en quitarse la vida. Aquí estamos todos. ¿Por qué no salieron todos esos presos despavoridos y salieron corriendo? Algo había acontecido en el corazón de esos presos. Algo había acontecido en el corazón de ese carcelero. Dice la Biblia que se bautizó él y toda su casa. Y yo me imagino al diablo llorando, diciendo, ¿quién me mandó a meter a estos hombres allá adentro? ¿Quién me mandó a llevarlos allá adentro? Yo que pensaba que les estaba haciendo un mal. Yo que pensé que les estaba haciendo una maldad. Pero Dios tomó todo eso y lo transformó esas dificultades en un propósito bueno. Y gloria al Señor, amados hermanos. No tengo tiempo para más porque ya nos está acabando el tiempo. Pero el propósito de las pruebas, fortalecer nuestra fe, desarrollar el carácter, enseñarnos dependencia de Dios, purificar y refinar nuestras vidas. ¿Cómo afrontamos las pruebas? Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que tener paciencia y alegría en medio de las pruebas. Señor, es difícil estar contento en medio de una situación adversa, pero Dios es el único que puede producir eso en nosotros. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que apoyarnos en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos hablas a través de tu palabra. Tú tienes propósito con todo. Tú sabes todo. Nuestras vidas están en tus manos. No en las manos del diablo, no en las manos del enemigo, no en las manos de ningún brujo, hechicero, santero, satanista. Están en tus manos. Y todo tú lo permites porque tú tienes un propósito, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender, a ser sabios en medio de las pruebas.
Ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a levantarnos, a no ser pasivos, Señor, sino que tú quieres que aprendamos, Señor, a defendernos en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias. Padre, tú no quieres, Padre, que en medio de ese esposo rebelde, de esa esposa rebelde, usted comience a llorarle a ese esposo, o la hermana comience a llorarle a ese hombre, o el hermano a esa mujer, o a los hijos. No, que Él quiere que tú te levantes como guerrera, que tú digas, espérate un tantito, espera, que ahora es cuando comienza lo bueno. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo hago sus espíritus inmundos. Y cuando ellos están durmiendo, cuando no están en las casas, ella pueda ir, Señor, a las ropas, a las camas, orar, reprender, echar fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, usar las armas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra, la espada, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tú quieres que nos ejercitemos en la guerra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a despertarnos. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos, oh Dios. Y Padre, tú quieres también ver, que nosotros veamos lo que hay dentro de nuestros corazones. Tú quieres que nosotros aprobemos la materia, aprobemos, Señor, la prueba. Tú quieres que nos presentemos delante de ti aprobados, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, porque yo sé que en estas circunstancias, en esta transmisión, están viendo muchos hermanos, muchos amigos que están pasando por diferentes situaciones. Y no es fácil, Señor. Solos no podemos, pero contigo todo lo podemos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, yo te pido que tú fortalezcas a cada hermano, a cada hermana en medio de la prueba, que entienda que el propósito de la prueba no es destruir, Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a desarrollar un carácter firme, a tener, Señor, esa fidelidad a ti en medio de cualquier circunstancia. No queremos reaccionar como el pueblo de Israel. No queremos ser como ellos, Señor, que abandonaron, que tuvieron la espalda, Señor, que se mezclaron con los paganos, Señor Dios Todopoderoso, que se abandonaron a ti, el Dios verdadero, sino que queremos, Señor Dios Todopoderoso, ser como Pablo y como Silas, Señor, que aún en medio de la situación difícil, ellos comenzaron a regocijarse, comenzaron a cantar y comenzaron a adorar. Ellos aprobaron la prueba, ellos la pasaron con creces. Ayúdanos a pasar con buenas calificaciones. Ayúdanos a pasar con buenas notas, decimos en mi país. Ayúdanos a pasar con 100. Padre, ayúdanos a tener las mejores calificaciones, pasar esta prueba, Señor. Oh Padre Santo, ser, Padre, agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. No sé si hay alguna petición de oración. Gloria a Dios. Amén. Aquí no las veo. Gloria a Dios. No veo ninguna petición de oración. Entonces, amadas hermanas, pues quiero saludarles. Amén. Saludo a la hermana nuevamente, hermana Sigrid. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar en esta transmisión. Bendigo su vida. Gracias por compartir. Gracias, pastora Emanuela, por ser ese instrumento poderosísimo en las manos del Señor para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en gran manera. Gracias, mi hermana Mirna, amén. Como siempre, ella siempre está apoyándonos en esta transmisión, siempre está ayudándonos allí, nos apoyamos mutuamente, como siempre digo, a unas a las otras, para que todo salga
lo mejor posible para el Señor. Amén. Gloria al Señor. No sé si hay alguien más. Bendigo la vida de todos los hermanos, de todas las hermanas. Amén. Gloria a Dios. De la hermana Alejita Vidal. Dios te bendiga, amada hermana. Abrazo a la distancia. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermana Ventas Bellas. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bendigo a todos ustedes, amados hermanos. Les deseo que sigan pasando un excelente y bendecido fin de semana, que la invitación pues quede en pie para el próximo viernes a esta misma hora, amados hermanos, por este maravilloso ministerio, esta maravillosa página, 24 horas de bendición. Les bendigo, amados hermanas, bendigo sus vidas y será hasta la próxima. Si así el Señor nos lo permite. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor.